Bien, voy a tratar de sintetizar un poco lo que corresponde al ensayo de Luis Mariano de la Maza de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el título Fundamentos de la Filosofía Hermenéutica en Heidegger y Gadamer. En esta primera parte, pues, abarcaremos básicamente lo que es el pensamiento de Heidegger. Este, pues, se divide en 6 partes, básicamente 5, ¿no? Tomando en cuenta que el primero es el resumen, el segundo los antecedentes, luego un punto que es Heidegger, la transformación de la fenomenología, el siguiente es hermenéutica de la facticidad y la pregunta por el sentido del ser sería el siguiente, y por último pues la comprensión y la interpretación. Bien, en resumen entonces vamos a ver dos aspectos en esta primera parte. El primero es cómo Martin Heidegger desde los inicios de su enseñanza universitaria transforma la fenomenología básicamente de Husserl, ¿no?, en una filosofía hermenéutica, haciendo hincapié con los conceptos de comprensión e interpretación, que sería como nuestro último punto. En un segundo lugar, se examinan algunos rasgos fundamentales de la filosofía hermenéutica, con especial referencia en el arte, la historia y el lenguaje. Esa sería nuestra primera parte, que es el resumen. La segunda vamos a entender entonces lo que son los antecedentes. Pues antes que nada, pues la hermenéutica tiene un largo recorrido, tomando en cuenta de que surge básicamente con la vinculación a la interpretación de textos religiosos, a obras literarias, históricas y jurídicas, ¿no? Entonces a partir de ahí pues es como el primer antecedente que podemos tener de la hermenéutica. Pues luego pasamos a la primera mitad del siglo XIX con Friedrich Schleiermacher. Elabora una teoría general de la comprensión, independientemente de la teología y de otros ámbitos específicos de aplicación, es decir, ese paso de ya no solo tomar en cuenta para esta interpretación solo textos teológicos, ¿no? Pues tomando en cuenta de que Friedrich es un teólogo, pues él hace este paso tan trascendente, ¿no?, de hacer también interpretación de otros ámbitos específicos, ¿no? Seguido pues tenemos a Guillermo Dilthey, que desarrolla en el siglo siguiente una hermenéutica filosófica, pero que se propone aportar el fundamento gnosiológico de las ciencias del espíritu, en tanto que su temática y metódica es independiente de las ciencias de la naturaleza. Más tarde entonces estaría Martin Heidegger, que da el paso decisivo desde una hermenéutica que asume una fase particular de la filosofía hacia una filosofía propiamente hermenéutica. Es decir, ya no solo ver la cuestión filosófica, sino hacer de esta filosofía más una cuestión hermenéutica, al hacerse cargo del fenómeno, de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento o un sistema de reglas metodológicas. Entonces, es decir, este paso trascendente, ¿no? Bien, para continuar con esta parte, pues hay que entender primero el pensamiento de Heidegger. Para esto, pues hay que tomar en cuenta que él se desarrolla en dos corrientes filosóficas que le influyen muchísimo, ¿no?, que son propiamente de la década del siglo XX. Uno es el neocantismo, que pues se centra en la reflexión acerca de la lógica, la teoría del conocimiento, de los valores, la segunda corriente pues es el vitalismo de Friedrich Nietzsche, de Bergson y Dilthey. Entonces en estas dos corrientes pues él desarrolla su pensamiento, ¿no? Aunque hay que tomar en cuenta que en otro aspecto pues en Heidegger influye su formación religiosa, y pues básicamente le influye el Nuevo Testamento, le influye los santos padres de la Iglesia, también tiene cierta influencia en el pensamiento de Lutero y todo lo relacionado a la reflexión sobre la vida y la historicidad, estos aspectos que le influyen, ¿no? Bien, pues entonces la filosofía fenomenológica, su fundador es Edmund Husserl, y este filósofo pues propone superar la crisis de la ciencia positivista que había dominado casi sin contrapeso la esencia cultural europea durante la gran parte del siglo XIX. Entonces pues Husserl pues llega con esta filosofía fenomenológica, y en la cual él afirma que la ciencia ha dejado de tener sentido para el hombre, pues ya no le proporciona ninguna orientación sobre los problemas
del presente, sin criterios rigurosos para guiar su conducta. Entonces Husserl pues describe o bueno, dice de la fenomenología que es la reflexión filosófica que quiere fundamentar firmemente la objetividad del saber mediante un método cuya principal regla es la de dejar las cosas mismas, dejar que las cosas mismas se hagan patentes en el conocimiento esencial a través de una mirada intuitiva que haga presente las cosas tal como se dan inmediatamente para el que se vive, poniendo entre paréntesis el juicio sobre la validez de los presupuestos, opiniones o interpretaciones acerca de ellas. Para la fenomenología, la conciencia no es algo cerrado en sí mismo, sino que está definida por la intencionalidad. Pues bien, entonces para Husserl Husserl básicamente va a distinguir dos tipos de relación de la conciencia con el mundo. El primero es la forma natural o ingenua en la que todos nos desenvolvemos en el mundo en el que nacemos, un mundo con donde trabajamos, pensamos y morimos, y por lo tanto se nos presenta como realmente existente. El segundo modo de Husserl, la segunda forma de relación de la conciencia con el mundo para él es la que se refiere al mundo visto con la percepción de del fenomenólogo, ya que no da por supuesta la existencia, sino que lo tematiza en forma crítica y reflexiva, como constituido los pactos racionales, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes, es decir, los antecedentes que vemos de la fenomenología hasta llegar a la filosofía hermenéutica propiamente de Heidegger, ¿no? Entonces ahora entramos al punto de Heidegger, la transformación de la fenomenología. Bien, para Heidegger, Heidegger está de acuerdo con Husserl en la relación con el concepto de la intencionalidad. Bien, entonces cuando Heidegger da inicio a esta se inicia en la fenomenología, él lo hace desde los textos de la Ética a Nicómaco, también desde la interpretación fenomenológica de Aristóteles en la triple estructura de la del referencial del conocimiento, que básicamente estos tres puntos son el sentido referencial, cómo es ejercido el comportamiento y su ejecución. Entonces estos son los tres puntos, ¿no? Que básicamente pues que Heidegger va a transformar, ¿no? Son esos tres puntos. Bien, entonces para Heidegger la apertura de un fenómeno solo es posible sobre la base de la precomprensión del mismo, la cual se revelará como inadecuada si conduce a distorsiones o encubrimientos y como adecuada si realmente muestra ser fecunda en el sentido de tener la fuerza suficiente para abrir el fenómeno que se quiere comprender, es decir, entonces este sería básicamente el otro punto, ¿no? Bien, el siguiente punto que abarca este autor en su obra, en su ensayo, es perdón, la hermenéutica de la facticidad. Bien, entonces la hermenéutica de la facticidad pues entra también en función con lo que es la ontología. Bueno, tiene relación, ¿no? Y para Heidegger la tarea de esta hermenéutica de la facticidad va a ser la interpretación de la facticidad que la facticidad hace de sí misma. Entonces para Heidegger no se puede adoptar ninguna actitud, ni siquiera la pura reflexión teórica que no implique un determinado modo de situarse al que le corresponde de un modo relativo de aparecer, es decir, aquí en este punto pues sí me gustaría en un momento más profundizarlo, ¿no? Entonces, por el momento pues esto, ¿no? La pregunta por el sentido sería el siguiente punto. Bueno, entonces algo que Heidegger toma conciencia es que la filosofía no puede lanzarse simplemente a ciegas sobre el ser, es decir, olvidando las condiciones bajo las cuales su sentido en busca las cuales él no puede olvidar las condiciones bajo las cuales su sentido es buscado y podría ser hallado. Entonces, bien, para Husserl, entonces vamos a ver la diferencia entre Husserl y Heidegger. Para Husserl debemos contemplar las cosas de una mirada neutral, sin una
predisposición determinada, hay que desconectar todas las concepciones filosóficas, teológicas, científicas, axiológicas y todas las otras corrientes que le impiden describir los fenómenos tal como se manifiestan, desnudamente a la conciencia. Por su parte, Heidegger considera por lo contrario, ¿no?, que hay que poner entre paréntesis la historia, solo sirve, es decir, solo sirve para descubrir los prejuicios operantes de toda la operación que se vale de conceptos. En otro punto, entonces, es la interpretación, perdón, la comprensión y la interpretación. Bien, entonces, en este punto las cosas no tienen un significado en sí mismas, pues significan algo distinto para alguien que se proyecta como artesano, como deportista, como científico, etc. Cada una de estas proyecciones determina en vista de qué hacemos uso de las cosas. Para Heidegger, entonces, la interpretación va a ser un desarrollo ulterior de la comprensión que se apropia de lo comprendido, haciéndolo expreso e implícito. Entonces, pues esto, ¿no?, es algo muy importante para este pensador, ¿no?, es decir, pasar de la comprender, es decir, tomar conciencia primero del fenómeno que tenemos enfrente para posteriormente hacer una interpretación. Y pues básicamente la interpretación es esto, ¿no?, con lo último que concluiría, que es hacerlo expreso, es decir, explícito, manifestarlo. Pues bien, entonces esto por ahora, desde la primera parte de este ensayo, supongo que vendrá la segunda, escrita por Luis Mariano de la Maza, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de los fundamentos de la filosofía hermenéutica en Heidegger y Gadamer. Pues entonces, por ahora esto, espero haberme dado a entender lo máximo y pues quiero y quedo motivado para profundizar más este tema, ¿no?, para entenderlo más. Entonces, saludos.